Día muy complicado para los mercados, con enorme volatilidad, sobre todo en el índice Dow Jones, también en los otros indicadores de Wall Street, como el Standard Poor's 500 y el índice Nasdaq. Llegó a perder 3% el S&P 500 en el día de hoy, que es el principal índice de la bolsa norteamericana. Sobre el cierre estaba recortando por lo menos parte de esas pérdidas a la mitad. Vamos a hablar un poquito más de qué va a pasar en los mercados y qué impacto tiene también sobre los activos argentinos con un experto, Augusto Posleman, de Portfolio Personal. Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, qué día hoy, ¿eh? Creo que fue el día por lo menos más volátil del año. No sé si va a terminar siendo el día más difícil en términos de resultados, porque hay un rebote sobre el cierre de la jornada. Sí, estaba justo mirando recién eso que estabas comentando. Sí, recuperó de los pisos que vimos hoy, recuperó bastante sobre el cierre, tanto a nivel internacional como a nivel local, ¿eh? A nivel local también habíamos tenido una caída fortísima y ahora sobre las últimas operaciones estamos viendo una buena recuperación. Pero sí, muchísima incertidumbre, sobre todo en este caso viene de afuera, ¿no? Viene todo prácticamente de Europa, te diría. Ahí el susto viene por ese lado hoy. Es Europa porque, digamos, la economía no recupera y la deuda de los países periféricos del continente sigue siendo muy alta, pero también está el ébola, digamos, aparece el ébola como un tema que puede afectar la marcha de la economía a nivel internacional. Estaba viendo algunos informes que hablaban de el impacto del ébola, por ejemplo, en turismo, en viajes, en hoteles, hasta la gente que tal vez no vaya a los shoppings a pasear para no contagiarse. Me resulta difícil poder cuantificar cuánto puede ser el ébola. Yo te diría que en el mercado financiero, de lo que más se está hablando hoy, si querés, por un lado, de la fortaleza del dólar, viste que está recuperando bastante terreno frente al euro y eso le pega directo a los commodities, por un lado, pero principalmente digamos, el ruido viene por un Banco Central Europeo que no termina de definir su política digamos, de relajamiento monetario y de recompra de activos, que como hablamos en otras oportunidades, Pablo, en Europa es mucho más difícil de implementar porque hay una serie de países que se tienen que poner de acuerdo, instituciones, y no es fácil. Digamos, en la semana pasada se estaba hablando ya de que estaba la decisión tomada, que Draghi dijo, bueno, vamos a empezar a hacer recompra de activos, vamos a empezar a poner más plata en el mercado, y definitivamente no pasó, pero por problemas operativos aparentemente. Es cómo ponerse de acuerdo a través de qué instrumentos, de qué activos, de qué países y de qué vehículos vamos a empezar a implementar esto. Un poco pareciera que viene por ahí. Me parece que el mercado le está poniendo digamos, al Banco Central Europeo los tiempos para que esto se acelere. Me parece que viene más que nada por ahí, ¿no? Se han cansado de esperar y están reclamando medidas rápidas, ¿no? Bueno, y Grecia vuelve a ser noticia, ¿no? Estaba viendo que los bonos griegos otra vez vuelven a rendir cerca del 8%, cuando ese país, que sigue teniendo una deuda enorme y muchos problemas para salir de la recesión, bueno, había logrado financiarse a tasas muchísimo más bajas en el último año. Sí, 4 o 5%. Pero vos fijate, Pablo, lo hablamos creo que alguna vez, un par de semanas atrás. España hace no mucho, hace unos 15 20 días, emitió deuda a 30 años al 3,5%. España es una economía que no crece, que tiene un nivel de endeudamiento sobre el PBI astronómico, donde tiene un desempleo altísimo. Básicamente te diría que el problema es mucho más grande, me parece a mí, de lo que uno imagina, digamos, y hoy el mercado está tomando nota de eso, y me parece que hasta es sano que haya alguna corrección. No me extrañaría que en el corto plazo veamos un Banco Central Europeo mucho más agresivo, al estilo de lo que fue la Reserva Federal en los últimos años. Fíjate que han pasado 4 o 5 años desde que Estados Unidos arrancó con su programa, digamos, de relajamiento monetario. Recién ahora se está viendo algún crecimiento en la economía americana, y Europa como que todavía no tomó nota, ¿no? Y tiene problemas similares o mayores. Vamos a ver por delante, me parece muchísimo más volatilidad, ¿eh? Un reflejo de esta incertidumbre, yo creo que se dio en dos activos, ¿no? Por un lado, la suba del oro, pero especialmente la suba de los bonos del Tesoro americano, que hoy la tasa bajó a 2% anual, Dos ¿no? por ciento 2%, sí, la mayor suba, me decía, no sé cuántos meses, sí, es tremendo. Cuando hay miedo, las dos variables más importantes a mirar son estas dos, como bien decís, la tasa del Tesoro americano por un lado, que siempre tiende a bajar, pues el refugio natural, y por otro lado el oro, que es el segundo, digamos, activo que el mercado tiende a ver como un refugio de más largo plazo.
esas dos cosas están ajustando claramente producto de esta incertidumbre que está generando, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo ves para fin de año? ¿Ves que puede haber alguna recuperación? ¿Te parece que puede haber algún rebote? Estaba viendo que el S&P 500 desde el nivel mínimo que tocó hoy cayó casi ya 10%, ¿no? Que era un poco la caída esperada por el mercado. Si uno habla con distintos analistas, operadores, te dicen, bueno, hasta 10% de los máximos es algo razonable. Más que eso no lo vemos. ¿Será este el piso que tocó el S&P 500 y otros indicadores? Mira, en general lo que uno ve es que mientras los datos de la economía global no sean más sólidos, puede tener una recuperación más de mediano o corto plazo, pero digamos, hay que ver soluciones más de fondo. Yo tiendo a pensar que va a haber más volatilidad que una tendencia más clara de recuperación. Me parece que puedes tener algunas compras, como decimos, de oportunidad algunas veces, pero no veo una salida clara hacia adelante, una tendencia clara de recuperación. Yo veo más bien volatilidad de acá en adelante y sobre todo siguiendo día a día lo que pase más que Estados Unidos en Europa. Yo creo que el foco está puesto más ahí y no veo que la solución sea más de corto plazo. Todo lo contrario, me parece que es una solución de más de mediano y larguísimo plazo. Salir las economías estas, recuperar crecimiento, recuperar nivel de actividad y bajar deuda, le va a costar muchísimo más de lo que me parece que el mercado estaba paradiseando en estos momentos. Bueno, y el dato del mercado local, ¿cuál es hoy, Augusto? Que el dólar de contado con liquidación subió un poco, que rebotó un poco, que Sí, las acciones sí. argentinas se contagiaron hasta ahí de lo que pasó en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué opinas? Hoy te diría que más que nada tiene que ver, por ejemplo, no se ves la ida de YPF que estás viendo, tiene que ver mucho que ver con el nivel de petróleo, que está a niveles de $80. Eso vos sabés que para una empresa como YPF que tiene que explotar, digamos, yacimientos no convencionales, hay ciertos niveles de precio que deja de ser rentable. Entonces, ahí te empieza a estar la ecuación de cuán rentable pasa a ser todo ese potencial que tiene YPF y eso está claramente reflejado en el precio de hoy de las acciones que están por el piso. Ahora estos $29 está aproximadamente YPF, cuando valía 36 hace 15 días, ¿no? Tienes una caída ahí de más del 20%, es fuertísimo eso. Entonces yo te diría que a nivel local tenés el impacto, por un lado, lo que es global, por los precios internacionales, pero también tenés los temas internos. Hubo mucha presión vendedora, sobre todo en bonos dolarizados, digamos, que hemos visto ventas fuertes, digamos, de todos los actores, y yo no sé si eso es sostenible en el tiempo. A mí me da la sensación de que por lo menos este ajuste del precio de lo que uno llama el contado con liqui, el valor implícito del dólar, ha llegado a un punto donde hay que ver si es sostenible. Yo tiendo a pensar que no es un punto de equilibrio me parece que los bonos tienen a un recorrido por delante alcista. Y en dólares, fíjate que prácticamente no se movieron. Vos ves la variación del Boeing 15, hoy está prácticamente igual que hace una semana atrás, vale $89 y no tiene mucho movimiento, te diría que prácticamente nada. Con lo cual, muchos de los movimientos que estás viendo a corto plazo es movimientos más que nada de precio del dólar, no tanto del valor de la paridad de los bonos. Esto más o menos puede seguir, pero yo tiendo a pensar que hoy está más barato que caro el mercado local. Correcto. Del bono en dólares ajustado por inflación que emitiría el gobierno, o el bono en pesos en realidad ajustado al tipo de cambio oficial, ¿no? Que ese es el nuevo instrumento que quiere emitir el gobierno. ¿Hay algún dato, hay Sí, alguna novedad al respecto? se está hablando de. No, se está hablando de una tasa de pagaría de 100 puntos básicos, entre 100 y 200 puntos básicos, más ajuste por tipo de cambio. Claramente es un bono dirigido a inversores institucionales, no dirigido a inversores minoristas, eso va a estar dirigido a compañías de seguros y a bancos principalmente. Algunos que ya han vendido activos en dólares, están con liquidez en pesos y este es un instrumento que les podría servir, digamos, para reemplazar esas ventas que han hecho ahora y claramente parece que va a apuntar a ese mercado. $1.000 millones para ese mercado no es gran cosa y yo creo que se va a poder colocar sin ningún inconveniente. Augusto, un gran abrazo, muchas gracias, como siempre, muy A, amable.